estimados alumnos y alumnas, bienvenidos a la clase número 8. En esta oportunidad comenzaremos a abordar la temática principal por la cual todos estamos en este curso. Se trata de la máquina herramienta más versátil que podemos encontrar en la industria metalúrgica, aunque también muy utilizada en otros rubros como por ejemplo la carpintería, la mecánica o el mantenimiento de cualquier tipo de máquina. Señoras y señores, con ustedes el torno paralelo. Hagamos una introducción hacia el torno paralelo, contando un poquito la historia de la máquina herramienta. Nace con la necesidad de crear objetos de la vida cotidiana del humano que puedan facilitar sus quehaceres y quizás con cierta forma geométrica. Ahora, veamos un poquito del desarrollo de la máquina herramienta en cuestión hasta que más o menos lleguemos a algo parecido a lo de la industria actual. En este caso podemos visualizar un torno paralelo con polea que tiene sus cambios de velocidades a través de correa que data del año 1911. Pero veamos cómo se ha llegado a esta máquina, a este concepto de máquina herramienta. Los primeros dispositivos que podrían llegar a parecerse a un torno en los cuales se utilizaba el concepto de la revolución a través de un eje de rotación para darle formas cilíndricas a las piezas, data de los primeros tornos de alfarería, donde a través de un disco solidario a un eje, el alfarero colocaba su arcilla y podía modelar diferentes jarrones, vasijas y demás utensilios. Luego se dieron cuenta que el movimiento quizás era limitado en cuanto a ángulo de giro, en cuanto a esfuerzo que podía llegar a hacer, y que para mecanizar otro tipo de materiales, quizás más duros, necesitaba más fuerza. Entonces, lo primero que se ocurrió al humano fue el concepto de utilizar la naturaleza a través de la rama flexible de un árbol, atándolo en un extremo con una cuerda, y utilizar la flexibilidad de la rama para que cuando ella se doble y tire de la misma, esa energía acumulada se transforme en rotación, en este caso del tronco. Algo así como el concepto de enroscar la piola en un trompo y tirarlo para que ruede. Luego de esto, como se dieron cuenta que la rama quizás se fatigaba y se terminaba rompiendo, se construye el primer torno, utilizando el mismo concepto de flexibilidad, pero a través de una pértiga que tenía mayor duración. Ya la máquina era de construcción íntegra, ya no era solamente una construcción natural como en el caso anterior de los árboles. Luego, la limitación que tenía era que el movimiento era breve. En cuanto la pértiga volvía a su posición normal, dejaba de girar la máquina. Entonces desarrollaron el sistema de biela y manivela accionado a través de un pedal, que muchos años después se sigue utilizando en las máquinas de coser que todos conocemos. En los años 1569, el francés Jacques Berson diseñó este torno que era capaz de construir una rosca y que tenía un patrón con el cual podía llegar a copiar las mismas roscas. Años después, hay archivos en Francia, en los años 1740, el rey Luis XV, en sus momentos de ocio, se dedicaba a tornear tabaqueras con esta rudimentaria máquina, pero que también le permitía el tallado de roscas. Seguidamente aparece la máquina herramienta propiamente dicha, donde se incluye el concepto del desplazamiento longitudinal a lo largo de la máquina, o sea, el principio de la bancada. Años después, en 1795, aparece el torno de Zenot. Este torno estaba inspirado en los bocetos que había dejado Leonardo da Vinci a más de 300 años de su fallecimiento. Pero hacia 1830 se empiezan a acercar los diseños de las máquinas al torno que
conocemos en la actualidad. Se incluye el concepto del cilindrado, de un cilindrado para la época con precisiones acordes a los requerimientos, para lo cual se efectuó a través de un desplazamiento longitudinal sobre unas rudimentarias bancadas que en ese momento eran de madera. Luego, hacia 1875, son reemplazadas por bancadas de hierro fundido y mejoran la precisión de las máquinas. Luego de ello ya estamos en una instancia donde la industria metalúrgica empieza a tener un desarrollo en el uso y la investigación de los materiales y la máquina sufre una evolución constante y rápida hasta los ejemplares que conocemos al día de la fecha. También cabe aclarar que lo que desarrolló mucho la máquina también fue la posibilidad de cómo impulsarla. En su momento que se buscaba energías mecánicas, como vimos, de la flexibilidad de las ramas, luego la energía otorgada por el mismo operario o tornero a través de un pedal. En su momento también se utilizó la fuerza de bestias como bueyes, cuando necesitaban mayores fuerzas, lo que hacían era colocar las máquinas cerca de un salto de agua y a través de una rueda aprovechar la energía potencial que tenía el agua al caer. Aunque los accesos a las empresas eran limitadas y estaban siempre lejos de los centros de consumo, y la verdadera explosión se produce cuando se descubre la máquina de vapor, ya por mitad de los años 1700, y se produce la revolución industrial. Ya las fuerzas de mecanizado eran mucho mayor, se podían empezar a mecanizar metales con mayor grado de dureza y tenacidad, y el último salto que da la máquina herramienta cuando se convierte en el sistema propulsor en autónomo, cuando se desarrolla el motor eléctrico. Bien, definamos lo que es un torno. El torno, el concepto de torneado, implica el mecanizado a través de un eje de rotación único en la máquina, o sea que los materiales que vamos a mecanizar van a tener un resultado de piezas cilíndricas. También se define al torno como una máquina herramienta. Recordemos qué significa máquina herramienta, que es un dispositivo realizado por un conjunto de piezas mecánicas con el objetivo de poder variar las formas geométricas de las piezas. También respeta el concepto de máquina, que es un dispositivo que va a transformar sucesivamente la energía con el objetivo de efectuar un trabajo. El trabajo en este caso es el mecanizado. ¿Qué entendemos por mecanizado? Es la variación geométrica de una pieza, aunque en este caso es por desprendimiento de viruta. La máquina consta básicamente en 3 movimientos esenciales, que es la rotación de la pieza. La herramienta de corte es estática en cuanto al movimiento de corte, sino que lo que va a girar es la pieza, pero vamos a tener 2 desplazamientos principales, uno sobre el eje longitudinal, que nos va a permitir variar los largos de la pieza, y otro sobre el eje transversal, que lo que nos va a permitir es variar los diámetros de la pieza. Tenemos un tercer accionamiento en cualquier torno paralelo o convencional, que es el chariot, que puede comportarse tanto longitudinal, transversalmente, o los ángulos comprendidos entre ellos, porque tiene una gradación polar que puede utilizarse para hacer conos, por ejemplo. Hablemos de los tipos de tornos que nos encontramos actualmente hoy en la industria, aunque quizás algunos ya han sido reemplazados por tecnologías más modernas. Primero y principal, el torno paralelo. Es el torno más versátil de la industria, el que se empezó a desarrollar, el que nació con el concepto de torneado, que hoy en día se sigue utilizando, ya no para efectuar el mecanizado de producción en serie por sus lentas velocidades, pero sí para construir piezas únicas y efectuar reparaciones. Generalmente en toda industria que tengan un taller de mantenimiento vamos a encontrar que hay un torno paralelo y va a ser el encargado de producir piezas de recambio para reparación o piezas únicas, como puede ser alguna matriz, alguna polea, algún eje.
Decimos que en este momento no se utiliza más para producción porque claramente las piezas se hacen de a una y los tiempos son prolongados. Antiguamente se utilizaba la línea de mecanizado, donde encontramos todos los tornos inclinados angularmente y había muchos trabajadores trabajando a la par, mecanizando a la par la misma cantidad de piezas y con ellos lograr altas producciones. Hoy claramente lo hemos reemplazado por un torno control numérico. Algunos de los accesorios que pueden colocarse al torno paralelo es el concepto del copiador. Si bien esta máquina que está representada es bastante moderna, el concepto del torno copiador data de muchos años ya. En este caso vamos a ver que es una máquina sencilla de carpintería donde está copiando el modelo de un balustro para replicarlo en cantidad de balustros. Lo que tiene constantemente es un palpador que va copiando la plantilla y a medida que el torno va avanzando longitudinalmente, el carro transversal se va retirando o se va acercando para respetar la misma geometría. Si bien acá está empleado en madera, también solía usarse en metales, y para lograr la fuerza de corte, generalmente los copiadores eran con una central hidráulica. El torno revólver. El torno revólver fue una máquina muy utilizada para mecanizar piezas sencillas, quizás no muy complejas geométricamente, por ejemplo bujecitos, por ejemplo raccords para mangueras, y que algunas industrias lo siguen utilizando. La máquina lo que consta es de un sistema, un dispositivo que me permite realizar ciertos automatismos y poder reducir los tiempos de mecanizado. ¿Cómo se logra? Vamos a ver que la máquina tiene una torre portaherramientas, en este caso hexagonal, que se pueden llegar a utilizar 6 herramientas en una misma pieza, y lo que voy a realizar es sucesivos movimientos con una lógica y un sincronismo determinado y con topes, para lo cual generalmente lo único que hace el tornero es avanzar y retroceder en un sentido y en otro sin parar a medir, porque la máquina se le programan unos topes mecánicos para siempre llegar al tope, y cuando retrocedo mediante esta serie de 4 palancas grandes, lo que va a hacer, llega al final de carrera y gira automáticamente la torre y se coloca la nueva herramienta. Generalmente se mecanizan todas las operaciones de la pieza, y la última, con el avance transversal, se termina cortando, y luego, mediante la palanca que tiene atrás, se abre la pinza del husillo, se avanza la barra y se comienza el proceso nuevamente. De esta forma se van acortando los tiempos de mecanizado. Pero así todo, no es una máquina capaz de trabajar sola. Necesita siempre un operario que accione los comandos. Vemos un poquito el detalle de lo que es el torno paralelo, las piezas que son capaces de hacer, tornos, piezas sencillas, conos, arandelas, raccords, bujes, y vemos las partes mecánicas en cuestión del torno en sí. Vemos un torno más moderno con múltiples herramientas y ya con otros accionamientos del tipo hidráulico. El torno automático. El torno automático ya era la primera máquina capaz de trabajar completamente sola, sin la intervención directa del tornero o el operario. Sí, había una persona dedicada a la supervisión, y quizás el único trabajo era controlar una pieza cada tanto mientras estaba trabajando y cargar la barra nueva cuando se terminaba. Existen diversos tornos automáticos. En este caso se ve representado en la foto uno bastante moderno, donde tiene accionamientos eléctricos e hidráulicos, aunque los más conocidos fueron los tornos a levas, donde en un eje de rotación se iban montando todas levas que iban accionando dispositivos mecánicos, y cada leva accionaba una parte del mecanizado en sí a través del movimiento de palancas. Otras máquinas, por ejemplo, utilizaban el concepto de un tambor cilíndrico con clavijas, como si fuese una pianola, pero que iban moviendo
válvulas neumáticas, y esas válvulas a la vez iban accionando los dispositivos de la máquina. Son capaces de mecanizar piezas de geometría con geometrías un poquito más complejas que los torno revólver, y hacer roscas, conos interiores, perforaciones. Llegamos al torno vertical. El torno vertical, la diferencia respecto a un torno paralelo es que el plato se encuentra normal al piso. ¿Qué significa esto? Que va a estar, la pieza va a descansar sobre el plato y a la vez el plato sobre el piso. ¿Por qué se utiliza este sentido de mecanizado? Básicamente porque son tornos de grandes dimensiones y vamos a montar sobre ellos para mecanizar piezas muy pesadas. Y si las colocaríamos en un torno paralelo, en su sentido horizontal, la pieza tiende a hacer un esfuerzo de flexión muy grande sobre el husillo y sobre la máquina y puede deteriorar rápidamente los rodamientos. Entonces, los tornos verticales tienen el beneficio de poder cargar piezas muy grandes y muy pesadas y evitar que la pieza ejerza ese esfuerzo de flexión sobre el husillo. Se siguen utilizando, hoy en día hay tornos verticales nuevos, hasta con accionamiento CNC, y generalmente es para mecanizado pesado. Tenemos un torno control numérico, que tiene el mismo concepto que cualquier torno paralelo, sino que en este caso es capaz de trabajar completamente en forma autónoma, con el dispositivo electrónico que vemos representado por una botonera y una pantalla, que es el control numérico computarizado. ¿Qué es lo que va a hacer? El operario y programador va a cargar un programa realizado generalmente en códigos ISO, el cual representa todos los movimientos necesarios para efectuar el mecanizado de esa pieza, y la máquina los va a ejecutar cíclicamente. Estas son las máquinas más modernas de producción que nos podemos encontrar hoy en día. Centro de torneado CNC. A simple vista puede parecer muy similar al torno CNC que hemos visto previamente. El único agregado que tiene es que tiene herramientas motorizadas en la torre portaherramientas, y básicamente lo que va a incluir son operaciones de fresado en el mismo torno, y podríamos desconsiderar el uso de una máquina a continuación en el proceso. Veamos un torno paralelo, cuáles son las principales y más importantes partes que tiene, y luego desarrollamos cada uno. Lo que vamos a ver es que tiene una bancada longitudinal, que es lo que le da el nombre de paralelo al piso, al apoyo, que vamos a tener un cabezal fijo. En el cabezal fijo vamos a tener el cabezal giratorio, solidario, al husillo, que es el eje que lleva el movimiento de rotación a la máquina. Vamos a tener la caja de velocidad, la caja Norton y algunos comandos. Vamos a tener un cabezal móvil, que es esta parte de acá atrás, donde puedo tener un segundo apoyo, y generalmente voy a utilizar la contrapunta, o puedo colocar un mandril para hacer perforaciones concéntricas a la rotación de la máquina. Tengo un carro portaherramientas, que es el que se va a desplazar longitudinalmente por la bancada y a la vez transversalmente sobre el carro longitudinal, y el chariot arriba, que nos va a permitir hacer ángulos. Básicamente, la bancada generalmente en los tornos está construida de acero templado para evitar que se gaste, y van a ser la parte vital de la máquina con la cual vamos a poder cilindrar una pieza de extremo a extremo y que quede con un grado de cilindricidad importante y preciso. En el cabezal fijo vamos a encontrar en los tornos modernos las cajas de velocidades, que nos van a permitir variar la velocidad del husillo, y en los tornos viejos, como el que vimos al principio de estas diapositivas, que no tenían caja de velocidades por engranaje, vamos a ver una serie de poleas cónicas que nos permiten cambiar la relación a través de poleas. Esos tornos se denominan conopolea. Estas máquinas nuevas modernas que tienen caja de velocidad igualmente tienen un sistema de correas y poleas, pero son monopolea, generalmente poleas de varios canales, o sea,
correas paralelas en el mismo diámetro de poleas, con el objetivo de poder transmitir más cupla sin que patine la correa. Y la máquina lo que va a tener son unas correas que solamente se cambian para hacer mantenimiento y que van a llevar el movimiento desde el motor eléctrico hasta el ingreso de la caja de velocidades. El cabezal móvil. El cabezal móvil de la máquina, comúnmente lo llamamos contrapunta. Vamos a tener un volante, en este caso representado por el número 1, que al girarlo va a hacer salir la pínula. La pínula es este eje cilíndrico en el cual podemos montar diferentes dispositivos. Generalmente un punto fijo, un punto rotativo o contrapunta, o a veces un mandril para sujeción de mechas finas o machos o fresas. O también esta pínula lo que tiene en su interior es un cono Morse que directamente nos va a permitir poner brocas grandes sin pasar por un dispositivo de sujeción intermedio como es el mandril. Bien, lo que tiene son 3 cuerpos, un freno debajo de la bancada, un cuerpo intermedio y un cuerpo superior que se desplaza a través del cuerpo intermedio. Generalmente el cabezal móvil tiene un desplazamiento transversal, unos pequeños milímetros para un lado, unos pequeños milímetros para el otro, a través de unos tornillos roscados que suele tener en este momento, en este lugar, que lo que nos va a permitir es ajustar la conicidad en las piezas a lo largo, inclinando los apoyos del eje de rotación. Voy a tener un freno general, que está representado por el número 6, donde ubico a lo largo de la bancada esta contrapunta y la freno, y un freno de la pínula que está representado por el número 2. El carro portaherramientas, que es la parte más interesante de la máquina. Es el que va a tener todos los movimientos de avance para el mecanizado. Vamos a tener representados por la letra 5A, en este caso, la letra A, un volante grande con el cual podemos controlar el desplazamiento longitudinal de la máquina. Vamos a tener un desplazamiento que está representado por el 3B con este volante que nos permite realizar el movimiento transversal de la máquina. Luego vamos a tener el chariot representado por la letra 2 y movido por el volante como 2A, el cual puede llegar a realizar el movimiento transversal o longitudinal. En este caso vemos que está orientado longitudinalmente, pero a través de unas tuercas o unos tornillos que posee acá y que están indicados como 2B, podemos hacer un giro angular del chariot y puede llegar a comportarse tanto como longitudinal como transversal o cualquier ángulo intermedio, y nos va a permitir hacer pequeños conos limitados por la carrera del chariot. Vamos a ver que en la parte superior está la torre portaherramientas, donde vamos a sujetar con tornillos en forma firme y fija las herramientas de corte. Y también la torre, depende el tipo, puede llegar a albergar 4 herramientas, existen torres de cambio rápido, lo que hace la torre girar y posicionar la nueva herramienta en el punto de ataque. Vamos a ver que cada volante también tiene una graduación que nos permite controlar el desplazamiento con una serie de medidas y de rayas que se llaman nonios. Vemos también en el delantal de la máquina, que es esta parte que baja desde el carro, que tiene los comandos automáticos, como para poder tener un movimiento continuo de cilindrado y de frenteado, y otro automático también para el roscado. Estos movimientos de rotación salen de la caja Norton, que la tenemos en este sector, a través del tornillo y la barra patrón, que son 2 barras que transmiten el movimiento rotativo y al cual los vinculamos a través de esta serie de palancas. Veamos en detalle el cabezal fijo de la máquina. Vamos a tener una tapa de inspección que está simbolizado como H10, donde podemos acceder a los engranajes de la máquina que
están montados sobre un dispositivo que suele llamarse guitarra, porque las primeras máquinas, créanme que tenía forma de una guitarra. Hoy en día ya no tienen esa forma, pero se sigue llamando de esa manera. Lo que vamos a hacer sobre ellos es colocar generalmente 3 engranajes con los cuales podemos variar la relación de giro entre la caja de velocidades y el giro de estos tornillos y barra patrón, como mencionamos anteriormente. Tenemos una caja de velocidad en forma superior, que está acá simbolizada con la letra H1, donde vamos a tener 2 palancas. Con una vamos a cambiar las gamas de velocidades, de la gama baja a la gama alta, que suelen llamarse retardo de la gama baja y vuelo la gama alta, y con otra palanca un ajuste fino de la velocidad en cada gama. Vamos a tener un sistema de caja Norton, que es el que nos permite variar en un ajuste fino de la diferencia de giro entre el usillo y la barra patrón. Vamos a poder elegir el sentido de giro de los tornillos y de la barra patrón para que el automático vaya en un sentido o vaya en otro. Y por último, lo que vamos a tener es la palanca de encendido, que está representado por la letra H9, donde podemos elegir el sentido de giro del usillo. Visto de frente, el sentido antihorario le llamamos marcha. Visto de frente, el sentido antihorario le llamamos contramarcha. Sobre el usillo vamos a poder montar el sistema de sujeción adecuado. Existen diferentes tipos de sistemas. Uno de ellos, y más utilizado, es el plato común con mordazas. En este caso tenemos un plato de 3 mordazas autocentrante, donde vemos el espiral que al girar por uno de los piñones que tienen en forma radial, cierran las 3 mordazas a la vez y tienden a centrar la pieza en forma automática. Existen platos de 4 mordazas, también autocentrantes, aunque es más común que el plato de 4 mordazas sea de mordazas individuales, o sea que voy a tener que abrir o cerrar cada mordaza en forma independiente y va a ser más difícil centrar la pieza, aunque también muchas veces se utiliza para descentrar piezas y poder realizar mecanizados excéntricos. También podemos utilizar otros sistemas para transmitir el movimiento a la pieza, como es el caso de punto fijo y brida de arrastre, que está representado por la imagen de la izquierda. Tenemos un eje apoyado en su centro, guiado por su centro, la brida que lo está apretando mediante el tornillo y haciendo contacto con este perno, y el plato de arrastre le transmite el movimiento. También hay un plato liso, un plato llano, donde podemos llegar a apretar una pieza que no tenga caras paralelas y que no pueda ser apretada por el sistema de mordazas, y lo vamos a vincular mediante tornillos sobre ranuras o ranuras T, comúnmente con lo que denominamos chaponete. Otros dispositivos auxiliares de la máquina pueden ser el caso de las lunetas. ¿Qué son las lunetas? Tenemos 2 lunetas en cuestión. Una que se llama luneta fija, que es la superior, y una luneta móvil, que es la que está en la imagen inferior. Las lunetas se utilizan para cuando estamos mecanizando una pieza muy lejos del plato y necesitemos un punto más de apoyo o de sujeción. En el caso de la luneta fija, podemos llegar a mecanizar piezas en su extremo, utilizando como punto de apoyo la luneta, que suele tener unos bujes de bronce o de teflón para que no dañen ni marquen la pieza, y poder realizar un mecanizado en la cara frontal o en un interior, cuestión de que no nos deja poner la contraluna. Y en el caso de la luneta móvil, que va fijada al carro y que se desplaza junto con él, es un sistema de apoyo que tiene 2 puntos de apoyo inmediatos a la herramienta de corte para evitar la flexión de la pieza cuando se trata de diámetros muy delgados. Cuando vamos a comprar un torno, las especificaciones que tenemos que tener en cuenta y que van a ser vitales para saber qué tipo de pieza podemos llegar a mecanizar. El primer dato que solemos conocer
es la distancia entre puntas. ¿Qué significa? Que vamos a tirar lo más atrás posible el cabezal móvil, colocarle la contrapunta con la pínula lo más adentro posible, que vamos a retirar el plato y vamos a poner un centro fijo, un punto fijo o una contrapunta fija en el husillo, y vamos a tomar la distancia entre centros y eso nos va a determinar la pieza más larga que podemos llegar a mecanizar en esa máquina. El segundo dato es el volteo máximo de la máquina. ¿Qué significa la palabra volteo? Es el máximo diámetro que puede llegar a ser colocado en la máquina y girar sin que toque en alguna de sus partes mecánicas. Vamos a tener diferentes volteos. El volteo máximo de la máquina lo vamos a tener en el escote. ¿Qué es el escote? Vemos que el tramo de bancada que está inmediatamente abajo del plato no es fijo, sino que es un postizo que retirando unos tornillos se puede retirar y me permite un poco más de despeje entre el plato y la parte metálica de la máquina. Eso es volteo en el escote. Luego, con el postizo de la bancada, que comúnmente se le suele llamar puente, vamos a tener un escote sobre bancada. Vamos a tener otro volteo más que es sobre el carro, porque el carro también, al pasar por arriba de la bancada, nos sigue restando espacio para la pieza. Y vamos a tener también un escote primero sobre los extremos del carro y otro sobre el carro transversal. También otros factores que pueden determinar a la máquina es el diámetro del pasaje de barras. El diámetro del pasaje de barras es el agujero, el diámetro del agujero que tiene el husillo, que es un caño hueco. Recordemos que el husillo es el eje que lleva el movimiento a la salida de la caja de velocidades hacia el sistema de sujeción, en este caso el plato. El plato está montado sobre el husillo mediante un sistema de bridas o pernos, hay diferentes sistemas normalizados, y puedo llegar a colocar desde la parte trasera del cabezal fijo hacia el plato una barra, siempre y cuando el diámetro del husillo lo permita. Eso se llama pasaje de barras. Otros factores que quizás no son tan definitorios a la hora de comprar una máquina es los conos Morse que tiene tanto en la pínula como en el husillo, que nos va a permitir saber, por ejemplo, qué tamaño de contrapunta usar o qué broca máximo se puede llegar a colocar. La cantidad de velocidades de la máquina para ver si puedo mecanizar piezas muy chicas, por lo cual va a tener que, para respetar una velocidad tangencial, girar a muy alto índice de revoluciones por minuto, o por el contrario, cuán lenta es la máquina si necesito efectuar piezas muy grandes o muy duras y necesito bajar la velocidad. Por último, la potencia del motor principal, para saber cuán duro puede llegar a ser el mecanizado, ¿no?, en función de la potencia necesaria que va a absorber la máquina. No es lo mismo mecanizar una pieza bien grande pero hueca, como puede ser un rodillo, o una pieza bien grande maciza, y en ese caso es donde voy a necesitar mucha potencia de motor, y también, sobre todo, si quiero mecanizar con grandes avances y grandes pasadas. Bien, la caja Norton de la máquina nos va a permitir controlar el avance de los automáticos. Comúnmente es cuánto se desplaza linealmente en función de una vuelta del husillo, y también en la rosca. Hemos visto que cuánto avanza una rosca en función de una vuelta es el paso. El sistema de caja Norton, vamos a encontrar algunas máquinas que para pasar de un sistema a otro, hablemos de un sistema de pasos en milímetros y otro sistema en cantidad de hilos por pulgada, como pueden ser las roscas norteamericanas o las roscas británicas, lo hacemos a través de un cambio de engranajes y luego el ajuste fino con palancas. O hay cajas Norton que comúnmente se las llama cajas sincronizadas, donde no cambio ningún tipo de engranaje, sino que lo hago todo a través de palancas.
que son los tornos más sofisticados y que nos permiten ahorrar en tiempos de preparación. El concepto de mecanizado en el torno paralelo es la rotación de la pieza, que está representada por esta pieza de color rojo. Es el movimiento de mecanizado a una determinada velocidad. Vamos a tener en el carro, en la torre portaherramientas, la herramienta asociada. La herramienta es quien tiene el filo para poder penetrar el material y desprender la viruta. Y por último, un sentido de avance para poder hacer el mecanizado, donde si el sentido es longitudinal, lo que estoy haciendo es afinar el diámetro de la pieza, y si el sentido es transversal, lo que estoy haciendo es acortar la pieza, para lo cual primero defino en qué diámetro, si voy a cilindrar la pieza, o sea, achicar el diámetro, defino en qué diámetro quiero dar la pasada con el eje transversal, y luego el movimiento de corte lo doy con el longitudinal. Y si quiero acortar la pieza, lo que voy a hacer es definir la posición con el eje transversal y luego el movimiento de mecanizado con el eje transversal. Bien, estimados alumnos, esto ha sido una breve introducción a lo que es la máquina herramienta. En los próximos capítulos ya veremos las operaciones que debemos hacer para mecanizar una pieza. Espero que les haya gustado. Nobody else can see this, and it goes like this. Take me by the time.